conocimiento, pero Si no, puta, ves, lo en quiero el nivel empezar que a se hablar está loco dentro de y una como guardia, pesa por harto, no ejemplo, entra. se puede hacer un ecocardio transtorácico, transesofágica, pero es parte de un monitoreo multimodal, porque también tiene que integrarse, por ejemplo, el monitoreo con Swan-Ganz, que se coloca justamente para ese tipo de pacientes cardíacos. Y es que el POCUS tiene, no todo es bonito, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Ojo, ventajas. Con el uso apropiado puede disminuir el error médico. Recuerden que lo que se trata es de minimizar ese error médico. Obviamente, siempre recuerden un contexto de la variabilidad interobservador, inclusive dentro del mismo observador. Por eso es que siempre es importante las mediciones, hacerlas por lo menos tres de determinada patología que quiera uno evaluar o hacer alguna medición o evaluación y sacar el promedio de tres para que disminuir esa variabilidad intraobservador. Complementar o reemplazar estudios más sofisticados en situaciones apropiadas. Recuerden que nos da un alto índice de sospecha, que hay obviamente otros gol estándar en los exámenes auxiliares para determinadas patologías, pero por lo menos nos podemos encaminar y dar una orientación mucho más específica con un coste de tiempo y ventaja para el paciente. Pero ¿qué desventajas tiene? Que su uso indiscriminado podría dar lugar a pruebas e intervenciones innecesarias, ¿no? Incrementando de esta manera los hallazgos de falsos positivos. Y ese es el concepto importante que la limitación justamente y como desventaja muchas veces sobrediagnostica. O vemos, por ejemplo, ecografías que dicen gastritis, ¿no? Entonces hay conceptos que uno tiene que saber cuál es el alcance que tiene el POCUS en el contexto del paciente crítico. Y es que para las fases de soporte de vida, como habíamos mencionado, el famoso ABCD en esa sistematización, que lo que busca clínicamente es ver compromiso en la vía aérea, en la ventilación, en la circulación, en la parte neurológica y buscar algunas otras datos en la exposición del paciente. Todo esto que hacíamos con la parte clínica, con nuestros sentidos, las técnicas semiológicas, inspección, palpación, percusión, auscultación, si le adicionamos este ultrasonido, podemos dar diagnósticos inclusive tan certeros y otra cosa más que nos va a orientar tranquilamente y seguramente a la terapia del paciente, garantizando de esta manera pues ser más objetivos y garantizando la seguridad del paciente. Además que no solamente es para la evaluación primaria, sino también para la fase de reanimación. Y trata. Diagnostica y trata, pero con el uso del ultrasonido y que realmente pues las utilidades que le damos, por ejemplo, para el manejo de la vía aérea, que puedan haber los cortes transversales, en los diferentes segmentos como el del tiroides, como uno puede ver pues con esta V invertida y puede uno ver las cuerdas vocales verdaderas, las falsas, identificarlas, o podemos ver el cartílago cricoides, que es el único cartílago completo, donde podemos identificar, pues, justamente para poder hacer algunas precisiones cuando, sobre todo por descarte de la intubación esofágica, que indirectamente estaríamos estableciendo que el paciente está bien intubado, y la vía traqueal, que nos sirve justamente para delimitar espacio, anillo, espacio, según el tipo de ecogenicidad que para poder establecer inclusive utilidades como para colocar el punto de reparo cuando se hacen traqueostomías, la vista longitudinal con el signo de collar de perlas, que también nos sirve justamente para poder identificar específicamente cuando se quieran hacer no solamente diagnósticos, hematomas que puedan haber, la membrana cricotiroidea, que es el asiento para la cricotiroidotomía, para poder ver el sitio de punción de una traqueostomía percutánea y sobre todo vasos aberrantes, que puedan muchas veces darnos el diagnóstico antes o anticiparnos o planificar el procedimiento ante un paciente que tenga vasos aberrantes, ¿no? Que puedan condicionar pues un problema a la hora que se haga el procedimiento con el paciente. Para la intubación endotraqueal, los usos cuando uno ve justamente a nivel del corte laringio traqueal, donde tenemos ahí pues la deformación de justamente el cartílago tiroides y que veríamos justamente el signo de la bala, como se dice, ¿no? El signo de la tormenta de nieve, el signo de la bala que básicamente nos confirma que estamos intubando el tubo endotraqueal, pero mucha más sensibilidad y especificidad es cuando descartamos esas alteraciones ecocardiográficas que existen en el esófago, ¿no? Entonces es ahí un poco que por el descarte de la intubación esofágica tendríamos a bien de saber que hemos intubado bien la tráquea. Y otro aspecto también relevante es que cuando intubamos al paciente, muchas veces también me sirve saber hacia dónde me fui.
Yo sé que clínicamente es importante poder tenerlo y la capnografía, cuando hecho una intubación selectiva del bronquio derecho, yo voy a tener curva de capnografía. La capnografía no me va a servir para determinar específicamente los, los valores, ¿no? Si es que me fui para un lado o no, pero sí el patrón del estado ventilatorio, porque si yo he intubado el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, pues el pulmón izquierdo no está ventilado, pues simplemente lo que voy a tener acá es ausencia de deslizamiento, pero uno podría pensar, pero eso es un neumotórax. Pero si esto lo hago el correlato con el pulso pulmonar, de acuerdo a la transmisión de estas reverberaciones, estos artefactos, puedo tener justamente la confirmación y también la presencia o ausencia de hematomas, descartando pues en este caso la tráquea. Miren aquí en este paciente que se le puso un catéter yugular derecho, donde es que la tráquea completamente se desvía y la encontraría lateralizada. Inclusive también los procedimientos para personal de enfermería, como muchas veces lo hemos hecho, cuando la colocación de la sonda nasogástrica, recuerden que el esófago está en una posición casi posterior y a izquierda, y cuando vemos que la sonda está colocada y los aspectos de la reverberación justamente ahí en ese campo. La resucitación, inclusive ya con traqueostomía, y fíjense que nosotros también estamos haciendo ya cursos para poder hacer las técnicas de traqueostomía con el uso del ultrasonido, y fíjense cuánta ayuda nos sirve. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer el procedimiento que sea más seguro, con la técnica estándar que se pueda determinar. ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido a nivel pulmonar? Es que nos va a especificar síndromes. Los patrones ultrasonográficos nos sirven para identificar los síndromes intersticiales, que tenemos casi como 400 diagnósticos, pero nos dice básicamente síndrome intersticial, neumotórax, el patrón de consolidado y el patrón pleural. Y todos estos tienen básicamente patrones, son patrones que se tienen que básicamente identificar, y sobre todo la parte que el correlato tomográfico es bien, bien sensible. De manera que ahí, como decíamos, esa es una de las ventajas que me va a permitir ser racional, y cuando quiera hacer el correlato, pues le haré una tomografía cuando mi paciente ya lo estabilice y pase de esa fase de soporte de órganos, de esa parte de soporte vital. ¿Qué de lo que podemos interpretar? Mucho con el síndrome intersticial para ver los patrones de congestión pulmonar cuando hemos superado ese tema de en la curva de Frank Starling, sobre todo en los pacientes que tienen específicamente alteraciones o problemas básicamente de congestión pulmonar por una compliance o por un funcionamiento ventricular disminuido. Recuerden que los patrones de identificación de las líneas A, ¿no? Tenemos que justamente son reverberaciones que son artefactos predominantemente horizontales, que es básicamente de un pulmón aireado, pero las líneas B, fíjense que son las que borran a las líneas A, son las famosas colas de cometa, ¿de acuerdo? Que inician en la pleura y terminan al final de la ventana acústica, y lo que me viene a decir es que hay un edema interlobular. Y mientras más agua extrapulmonar se tenga en el intersticio, pues este intersticio se va a ver lleno de líquido, y voy a tener justamente estas reverberaciones que me van a dar el concepto de congestión pulmonar, y que puedo evaluar inclusive sumado multifocalmente a otros scores, como se está utilizando mucho el Vexus, por ejemplo, para poder definir si un paciente está congestionado, y me ayuda a guiar terapia. Obviamente para el neumotórax, con la identificación, tomando como referente el patrón de la tomografía, pero el correlato con la parte de ultrasonido, y es que básicamente en el sitio donde hay neumotórax no hay deslizamiento pleural, en el signo donde justamente ese límite entre el neumotórax y un pulmón sano es el punto pulmón, y en un pulmón sano. Y fíjense ustedes que si bien es cierto, mucho se le achaca al modo B, que ya no nos sirve de mucha utilidad, el modo M, perdón, y aquí tenemos pues el signo de la estratosfera o código de barras, que me confirmaría el concepto importante de que ahí tendríamos el neumotórax, y sobre todo saber el tamaño con el punto pulmón. Entonces, fíjense la utilidad en este concepto, y esto es algo de lo que nosotros siempre echamos mano para saber en qué parte de la curva de Frank Starling estamos, para ver si es que su pulmón que se nos está pasando con la parte del fluido, ¿de acuerdo? No todo es fluido, muchos pacientes cardíacos que manejamos nosotros vemos esto, y desde pasar a un paciente que todavía no tiene solo una línea B, que no es significativo, ya más de dos líneas me hace el diagnóstico, un síndrome intersticial,
mucho más y ya tenemos casi un patrón confluente, hasta ver casi pues como un velo completo, donde ya tendríamos pues un patrón donde podemos decir inclusive en qué parte de la curva de Frank-Starling estamos, porque una compliance ventricular completamente alterada. Nos sirve para identificar patrones de shock. Ya ustedes saben, independientemente de la clasificación que puedan tener los cardiogénicos, el hipovolémico, el obstructivo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que implica? El obstructivo, sea por taponamiento, embolia o neumotórax atención. Y básicamente el enfoque multimodal que uno tiene que tener es la evaluación cardíaca de la vena cava inferior, de pulmón. ¿Y qué es lo que nos predice con todo esto? Fíjense que todos estos aspectos que hemos mencionado, las características que se tienen que evaluar desde el corazón, y vamos a tener ciertos patrones que implica el concepto de poder valorar en una falla, el hipovolémico con ventrículo pequeño, con las cavidades, un ventrículo completamente hiperdinámico, ¿no? Con el famoso signo, el kissing wall, o la evaluación de la vena cava, que es complementaria, que para los pacientes cardíacos obviamente van a tener cavas rechonchas o los pacientes con síndromes de shock obstructivo. Pero fíjese que cuando nosotros monitorizamos también ya la precarga, miren cómo vamos a ver los patrones de pacientes hipovolémicos, que son todas las imágenes o los clips de video que están en la parte superior con las venas, con la vena cava completamente flat, como se dice, menos de 2 milímetros el punto de corte, pero esto también hay que valorarlo en el concepto si el paciente está ventilando espontáneamente o en ventilación mecánica, y para eso existen pues justamente estos índices de distensibilidad, colapsabilidad, si es que está en ventilación mecánica o no, respectivamente un corazón hiperdinámico con cavidades pequeñas, el famoso signo de kissing wall cuando se hace un paraesternal eje corto, en la cual vamos a ver los músculos papilares cómo se acercan entre sí. Yo pongo el puntero ahí y los músculos papilares se acercan hacia la parte del medio, y obviamente un pulmón completamente seco. Pero cuando veo un patrón, cuando tengo falla cardíaca, fíjense cómo la cava se torna rechoncha a su entrada a la aurícula derecha en una vista, un eje largo subsifoideo. Acá tenemos el corazón que a las justas tiene una motilidad y esto es a golpe de vista. Fíjense acá en esta tercera imagen, un paraesternal eje corto, cuando pongo mi puntero ahí, y a las justas y se contrae, y veo acá todo el patrón de consolidado, ¿ven? De congestión pulmonar. Entonces, aquí lo importante de todo esto es poder determinar, de saber que puedo evaluar la precarga, puedo evaluar la contractilidad, con cualquier método que ustedes sepan, si es un paciente que no tiene arritmias, si es un paciente aparentemente que no tiene alguna patología pulmonar, puede utilizar pues simplemente por el método de la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, puedo calcularlo también por el MAPSE, ¿no? El ventrículo derecho también puedo medir su performance con el TAPSE o la fracción de acortamiento del ventrículo derecho o el cambio de área fraccional que se hace a nivel de un parasternal eje corto. Y lo que nos sirve de mucha utilidad, sobre todo independientemente de la patología del paciente o del tipo de shock que pueda tener, es el cálculo del gasto cardíaco. Que miren que no necesariamente hay que ser cardiólogos, pero sí hay que tener un entrenamiento para poder medir el volumen sistólico que me va a servir para calcular el gasto cardíaco. Y para esto se necesitaría pues hacer el cálculo del track del índice de la integral de velocidad-tiempo, que es el chorro, el jet que sale a la raíz de la aorta por la válvula aórtica, recuerdo, y esto con una fórmula que uno hace que puede tener el software integrado o simplemente haciendo el cálculo para poder calcular el volumen sistólico, valga la redundancia. Y esto utilizamos el Doppler pulsado. ¿Y esto para qué me serviría? Pues para por lo menos saber determinar ante qué o cómo está mi paciente de manera basal y cuando hagamos la intervención. Y la utilidad de lo que comenzó siendo el FAST, la evaluación ultrasonográfica a pie de cama del abdomen, se pasó a la exploración con el EFAS extendido a las pleuras y luego el FASTER que se utilizó para los pacientes para las lesiones musculoesqueléticas, pues esto va más allá del FAST y no solamente para poder determinar la presencia de líquido libre. Y esto uno tiene que hacer el correlato porque si es un paciente que es secundario a trauma, pues vamos a tener obviamente que esto es hemoperitoneo, pero también podemos hacer el correlato, fíjense, cuando nos extendemos a la pleura, y aquí vemos una ventana del lado derecho, donde vemos acá el hígado, ven la reflexión del peritoneo, y acá tenemos el gran derrame pleural, inclusive que tenemos aquí la presencia de una telectasia. Podemos inclusive ver si es que tienen broncograma o no, en el concepto de que vaya a ser un síndrome de consolidación asociado o no.
inclusive también el FASTER, como habíamos dicho, donde ante una fractura también podemos ver la solución de continuidad en la cortical, que nos daría en un eje corto, como vemos en la lámina superior, en el clip superior, o en un eje largo, en el clip inferior, donde veríamos una alteración de la cortical y que eso va en relación a una fractura. Procedimientos, no solamente los centrales, sino también los periféricos, de accesos venosos que a veces son difíciles, ¿no? Cuando un paciente está chocado, no necesariamente los accesos centrales, y el entrenamiento que se hace justamente con los Phantom para poder determinar si es que vamos a hacer una aproximación en paralelo al eje o transversal al eje, el estado de la volemia y justamente la reanimación con los pacientes, ¿no? Entonces, muchos signos se pueden presentar, ya habíamos dicho el kissing wall, el signo de la cabeza de ballena, etcétera, pero eso es básicamente el concepto que uno tiene que tener para irse enfocado en qué es lo que nos precisamos buscar en el paciente. Inclusive también bastante controversia existe, pero de pronto la utilidad en un paciente que no puede moverse por la inestabilidad, y quiero saber si es que tienes indirectamente signos de hipertensión endocrinal. Podemos hacer inclusive la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico como un subrogado de poder decir que el paciente tiene edema cerebral, ¿no? Y que está haciendo pues justamente signos de hipertensión endocraniana. Y hay que tener bastante experticia, que inclusive uno puede también poder valorar el reflejo fotomotor en los pacientes haciendo la transiluminación de la pupila contralateral para poder ver en el reflejo cómo es que se cierra el esfínter de la pupila, y la medición de la vaina del nervio óptico con puntos de corte que son bastante variables, de esto no se han puesto todavía de acuerdo, pero que indirectamente nos puede servir en la tendencia A, por lo menos para saber si es que este paciente, pues los cuidados que uno tendría que tener con muchísima más razón. Entonces, ¿cómo podemos centralizar todo este conocimiento en el concepto de los diferentes órganos o sistemas que nosotros querramos estudiar? Porque aquí viene justamente la lectura de los cursos de aprendizaje, el entrenamiento y la evaluación de competencias. Ojo, las pirámides del conocimiento se ejecutan cualquiera que fuere en base a estos tres aspectos importantes y relevantes. Por eso es que el ultrasonido no es tanto que sea operador dependiente, es más entrenamiento dependiente. Y esto es justamente lo que nos hace que, si nos remontamos a el cuadro de anatomía de Rembrandt, cómo es que se disecaba y el maestro y todo en el anfiteatro, los aprendices estaban ahí justamente haciendo un poco de lo que conoceríamos hoy día como medicina enzimática, uno encima de otro. Fíjense cómo esto, si tenemos el ultrasonido, pues no tendríamos necesidad justamente, o sería muchísimo más versátil para poder enseñarlo. Este es el concepto que nosotros debemos tener respecto al uso del ultrasonido para la especialidad que ustedes desarrollan en el escenario donde a ustedes les toque trabajar. Y bueno, eso era ciñéndome el tiempo que me han dado, eso era todo lo que tenía que presentar en estos minutos. Si tienen alguna pregunta o comentario, gracias. Muchas gracias, doctor Sandoval, por su excelente ponencia y haciendo hincapié siempre a constantemente no estar actualizándonos. Ese ha sido uno de los motivos de la presentación de las sesiones de este curso, ¿no? Poder mantenernos actualizados y poder, pues, realmente llevar una mejor calidad de atención a los pacientes. Aparentemente no hay ninguna pregunta, así que nos despedimos, doctor. Muchas gracias. Esperamos nuevamente contar en otra oportunidad con su presencia. Gracias, gracias a ustedes. Buenas Cuídese, noches. doctor. Cuídese, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con las dos últimas exposiciones y vamos a dar pase a la doctora Carolina Cabrera Serna. Ella es cardióloga pediatra, egresada hizo la subespecialidad en cardiología pediátrica en la Universidad Autónoma de México con una alta especialidad en ecocardiografía. La doctora actualmente labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Sede de San Borja y también en el INCOR. Le damos pase a la doctora Carolina. Doctora Carolina se encuentra en este momento. Muy bien, doctora. Sí podemos ver su pantalla, pero aún no escuchamos su audio. Buenas noches. Buenas noches. Hemos tocado este tema importante porque muchas veces nosotros tenemos, en caso de los pacientes recién nacidos, pacientes cardiópatas, pues que referirlos porque en nuestro hospital pues no podemos manejar mayores
problemas que pueden tener muchos de estos pequeñitos, ¿no? Entonces, doctora, le damos pase para que toque este tema bastante importante y creo que de mucha relevancia también. Ok, bueno, buena noche. Hoy vamos a platicar un poco de cómo es el traslado y el manejo del paciente con sospecha de cardiopatía congénita. Bueno, para iniciar, pues no tenemos conflictos de interés sobre la ponencia. Eh, Quería traerles este cuadrito que me parece bastante interesante en cuanto al desarrollo de las cardiopatías a nivel mundial. Esto fue un estudio multicéntrico realizado en Noruega, entonces donde vemos de que más o menos las prevalencias de las cardiopatías congénitas, como sabemos, es alrededor de 8 de cada 1000 recién nacidos, ¿no? En el Perú tenemos una natalidad aproximadamente de que al día nacen alrededor de 1541 y por hora nacen aproximadamente 64, lo cual quiere decir que más o menos al día o cada 2 horas están naciendo un cardiópata. Entonces, por eso es tan importante que nosotros reconozcamos y sepamos en qué momento trasladar al paciente. En este cuadrito de aquí abajo vemos cómo la supervivencia ha ido mejorando a través de los años. Vemos que más o menos en los años 70, 80, la supervivencia solo llegaba a ser al 68%. Ya para los años del 2010, esta llegó a subir hasta el 87%. Entonces aquí arriba también en este cuadro podemos observar que, pues como en los 80, la edad de supervivencia era bastante bajita, lo máximo era como de 40, 50 años, y ya para el 2016 ya pudieron llegar hasta pacientes de 70, 80 años como nosotros, ¿no? La supervivencia normal. Entonces, en pacientes que tienen cardiopatías leves suelen tener una supervivencia hasta 84 años, en las pacientes que tienen cardiopatías moderadas hasta de 75 años, y en los pacientes que tienen cardiopatías severas, en los pacientes con univentriculares, como pues la cirugía de Fontan, hay pacientes que llegan a tener hasta el más longevo tiene hasta ahorita 53 años de edad. Entonces esto para nosotros los cardiólogos pediatras es bastante alentador para continuar trabajando por ellos. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿por qué es importante el traslado del paciente con cardiopatía congénita? ¿No? Se ha hecho un estudio en la India, que es pues un país que también tiene no cardiólogos pediatras en todas sus centros poblados. Se ha visto de que los neonatos referidos desde un centro diferente en el cual le van a hacer la cirugía cardíaca, al menos el 50% de estos tienen una evidencia de alguna lesión del órgano diana, ya sea renal, pulmonar, ¿no? Al momento de la cirugía. Entonces, además es muy importante el estado del neonato al momento de que ingresa a la cirugía, porque se ha visto que es un factor determinante para determinar el resultado también postquirúrgico. Entonces, es importante que identificamos bien qué cardiopatía está involucrada y pues con eso saber qué tipo de manejos de líquidos y suplemento de oxígeno vamos a hacer con estos pequeños. Entonces, ¿a qué nos referimos con una cardiopatía compleja? Es una anomalía del corazón o de los grandes vasos al nacimiento que tiene una gran severidad. Y la definición de una cardiopatía crítica es todo paciente que nace con una anomalía del corazón y que requiere alguna intervención antes del año de edad. Además, se sabe de que casi todos los pacientes que nacen y que requieren un traslado inmediato, casi todos o la gran parte son conducto dependiente, lo cual quiere decir que tienen una alta mortalidad si es que no reciben un procedimiento o alguna medicación hasta su traslado. Entonces, de todos los pacientes que hemos visto que nacen con cardiopatías, al menos el 30% de estos pacientes van a requerir en los primeros días alguna intervención, ya sea quirúrgica o por intervencionismo. Entonces, ¿cuáles son las formas diagnósticas de las cardiopatías complejas que nosotros tenemos en la actualidad? En el mundo, pues tenemos tres partes, ¿no? Debe ser la parte prenatal, que sería lo ideal, que nosotros hagamos el diagnóstico entre las 18 y 24 semanas y ya podamos trasladar desde ese momento a la gestante. El segundo paso ya es cuando pues ya nace y a través de un examen clínico hacemos el diagnóstico. El otro es a través del tamizaje neonatal, ¿no? El cardíaco, ¿no? Tamizaje cardíaco. Entonces, vamos a hablar solamente muy poquito de cada uno de ellos. El ecocardiograma fetal
que es para el diagnóstico prenatal. Se realiza, como les dije, entre las 18 y 24 semanas. En las últimas 2 décadas esto ha crecido enormemente a nivel mundial. En nuestro país está iniciándose. Sin embargo, debemos nosotros hacer un match junto con el servicio de ginecología para que cuando ellos hacen la evaluación de la parte morfológica, que es justo en estas semanas, en la semana 20 de la gestación, pues si encuentran alguna alteración, pues lo refieran con el cardiólogo pediatra para que pues le haga el seguimiento de la cardiopatía y luego se maneje en conjunto con ellos. Entonces, ¿a quiénes tenemos que hacerle este despistaje de ecocardiograma fetal? Se dice que a todas las pacientes que tengan, aunque sea un riesgo del 2%. Entonces aquí en estos cuadritos les pongo quiénes son las pacientes que tienen mayor riesgo. Sobre todo las pacientes que tienen una cardiopatía, la mamá o el papá haya tenido algún tipo de cardiopatía compleja, y si es del lado izquierdo, incrementa la porcentaje o la posibilidad de que el niño pueda tener alguna cardiopatía. Si tienen un tipo de bloqueo, si la mamá también tiene diabetes mellitus, que es bastante frecuente, también se debería realizar el despistaje, ¿no? Entonces, la sensibilidad y especificidad de este diagnóstico realizado por un cardiólogo pediatra es casi el 95%, haciendo varios cortes, ¿no? Y esto se debería hacer en un todo hospital de tercer nivel. Ahora sí, en cuanto al tamizaje neonatal, que es otra de las cosas que nos falta como implementar, y algo que nosotros lo podemos hacer en 10 minutos en cualquier centro de referencia, en nivel 1 hasta nivel pues 3, debería hacerse en las primeras 24 36 horas de vida del recién nacido, cuando hay algún tipo de diferencial en cuanto a la saturación, la parte preductal, es decir, la mano derecha, y en cualquier otra extremidad, usualmente cualquiera de los piecitos. Cuando la saturación hay una diferencia más del 3%, pues nosotros deberíamos sospechar de que podría haber algún tipo de cardiopatía. Y si hacemos esto por 3 veces, pues ya deberíamos pasarlo, es positivo, y pasarlo con el cardiólogo. Pero si tanto la mano o el piecito derecho, preductal o postductal, es menos del 90%, pues ya debería pasar a una evaluación cardiológica. Y si no es así, y satura más del 93, no hay una diferencial, el niño está bastante bien, puede darse de alta. Esto tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 99%. Y sumado esto a una auscultación, es decir, algo que haga sospechar de una cardiopatía, incrementa tanto la sensibilidad como la especificidad. Si nosotros no recordamos, pues o no tenemos a la mano este tamizaje, pues ahora ya está aplicaciones como el Pulse Ox Tool, que podríamos nosotros pues adquirirlo, y nos dice qué realizar en cada paso, si no tenemos a la mano o no recordamos esto. Bueno, esto es como a quién va dirigido el tamizaje. Yo creo que ya les mencioné, debería realizarse a todos los pacientes o todo centro que pues tenga realización de partos, debería realizarse entre las primeras, después de las 24 y 36 horas, en alojamiento conjunto o en el cunero, ¿no? Este, más, ahora sí, en cuanto al diagnóstico clínico, ya nació el bebé, ahora qué vamos a hacer, pues ahí todo lo de la historia clínica, ¿no? La anamnesis, es decir, los antecedentes familiares que puedan tener el pequeño, familiar con alguna cardiopatía, si el papá tuvo alguna coartación de aorta, estenosis aórtica, patología del lado izquierdo, tiene un mayor grado o pues de posibilidad de que tenga también cardiopatía el pequeño. Luego en la exploración física, el auscultar un soplo, que a veces es difícil en los neonatos porque las presiones, pues tanto pulmonares todavía están, las resistencias están elevadas, a veces no se escucha. Signos vitales, muy importante, pues el oxímetro de pulso, la inspección, los fenotipos, ya tenemos pues aquí, por ejemplo, los pacientitos con síndrome de Down, que ya desde esto nos podría hacer sospechar en un canal AB. Otro tipo de síndromes, también tenemos síndrome de Williams, que podríamos pensar en una patología aórtica. Y signos clínicos ya más evidentes, como la cianosis y la taquimia, insuficiencia respiratoria, cardíaca. Y todo diagnóstico cardiológico va a requerir un electrocardiograma y también una radiografía de tórax, que en los neonatos más de 0,60 se dice recién que es una cardiomegalia. Bueno, entonces, para esto le hemos dividido
la ponencia pues en la parte de las cardiopatías complejas, que son ductus dependientes, para saber cómo vamos a hacer el traslado de estos pacientes, a quiénes le vamos a poner volumen, a quiénes no. Es algo muy genérico, porque hablar de todas las cardiopatías pues va a ser muy extenso. Entonces, ¿qué significa ser un ductus dependiente? Es decir, ya sea porque tenemos muy poco flujo pulmonar y el conducto es necesario para que llegue sangre oxigenada hacia los pulmones, o porque tenemos una patología muy severa que no está permitiendo que el flujo sistémico lleve el oxígeno, entonces el conducto va a ser importante para que sea el traslado de esta oxigenación. Entonces, cuando hablamos de que hay poco flujo pulmonar, es decir, nos está oxigenando, entonces, ¿qué pasa ahí? O hay una atresia pulmonar, o una tetralogía de Fallot con una estenosis pulmonar muy severa, atresia pulmonar, la anomalía de Epstein, todas las patologías como derechas, ¿no? Entonces, en estos pacientes, como no hay un tronco de salida, un tracto de salida adecuado hacia los pulmones, en estos pacientes no debemos como evitar el diurético, no debemos evitar los diuréticos e hidratar bien. No toda cardiopatía es igual a restricción de líquidos, ¿no? Entonces debemos evitar la restricción de líquidos y también vamos a evitar el uso de vasodilatadores sistémicos. El paciente que ya tiene un conducto dependiente para el flujo sistémico, como ahí tenemos a la interrupción del arco aórtico, el ventrículo izquierdo hipoplástico, la coartación aórtica crítica, que no permite que pase por aquí pues el flujo sistémico, en estos pacientes sí el pulmón se va a edematizar. Entonces, sí necesitamos considerar quizás el uso de diuréticos, restricción hídrica y también valorar inotrópicos dependiendo si ya tiene datos de bajo gasto cardíaco. Hay cardiopatías que necesitan sí o sí una mezcla interatrial. ¿Cuáles son estas? Tenemos aquí la transposición de grandes vasos y la conexión anómala total de venas pulmonares. En estos pacientes, aunque nosotros pues coloquemos de repente prostaglandinas o algo para que tenga el ductus, si la sella se cierra o está restrictiva, ay, perdón, no sé si se nota, no, sella está restrictiva, entonces tiene una alta tasa de mortalidad y hagamos lo que hagamos, pues el paciente morirá. Entonces, son los pacientes que requieren muchas veces al ver una sella restrictiva ya trasladarse, porque aunque le pongamos otras medidas, eh, morirá, ¿no? Entonces el tronco arterioso común puede o no también ser una patología que requiere un cortocircuito interatrial. Bueno, pues aquí tenemos lo que les decía, siempre se requiere como una radiografía de tórax. Aquí tenemos un paciente que tiene bastante oligoapnea pulmonar, ¿no? Se ve de hipoflujo pulmonar. Es un paciente que tiene un poquito la punta levantada. Es una atresia pulmonar, ¿no? Del hospital. Aquí tenemos otra de las cardiopatías frecuentes. Ya saben que si vemos un corazón gigante con flujo pulmonar disminuido, entonces lo que primero que pensamos es una anomalía de Einstein, ¿no? Corazón grandote. Bueno, ¿qué más de las manifestaciones clínicas nosotros nos va a hacer sospechar en una cardiopatía compleja o que necesita algún traslado? La cianosis, una hipoperfusión sistémica, dificultad para respirar y edema pulmonar. Ahora la cianosis, ¿no? También puede presentarse en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar, pero el paciente cardiópata es especial en cuanto a la cianosis, ¿no? Es un niño que está totalmente azul, pero respira confortablemente, entonces a ellos les llamamos pues la taquimia feliz. No es el paciente que está con mucho distrés respiratorio, sino es aquel que respira tranquilito y está cianótico. Entonces, que nos ayuda también a diferenciarlo de alguna patología pulmonar. Tenemos la radiografía de tórax, que si es por hipoflujo pulmonar, ya les mostré las imágenes previas, pero si es que fuera algo de neumonía, pues ya encontraríamos otras cosas como colapso pulmonar, infiltrados, ¿no? Y otras cosas. Otras veces también se hacía la prueba de hiperoxia para el diagnóstico, ¿no? Para diferenciarlo. En este caso, pues es algo más invasivo, se hace en 10 minutos, se lo coloca al paciente bajo aporte de oxígeno al 100%, se le tiene que tomar una gasometría antes de esto y posterior a esto, y si es que la presión arterial de oxígeno era mayor de 150, subía,
a más de 150 decíamos de que era algo pulmonar, porque en los cardiópatas, aunque le pongamos oxígeno, por más que querramos, siempre van a estar cianóticos. Entonces, quizás también una manera más empírica, sin hacer muy invasivos, podría ser colocar a un paciente con una máscara reservorio o algo y ver que si es que sube la saturación o algo indirectamente, pues podría ser que esto se trata más de alguna patología pulmonar que de una patología cardíaca. Pues, como acá dice rojito, la cianosis cardíaca no va a mejorar con ningún tipo de aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, en cuanto a la hipoperfusión sistémica, todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Los pediatras, cuando hemos hecho en la parte de pediatría, es bastante difícil diferenciar de qué nos estamos, pues, atendiendo, ¿no? O es una sepsis, o es una hipovolemia, o es un shock cardiogénico. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos van a hacer sospechar de que si es alguna cardiomegalia, de si es algo cardíaco? Va a ser la radiografía, donde vamos a encontrar algunos signos indirectos como la cardiomegalia, que nos puede decir, ah, bueno, sí es algo cardíaco. La saturación, tanto preductal como postductal, si es que hay una diferencia, ya nos hace sospechar de que sí puede ser un cardiopata, ¿no? Lo idealmente, ya teniendo esto, nosotros deberíamos hacer un ecocardiograma, ¿no? Para poder diferenciarlas. Entonces, tenemos un paciente con hipoperfusión sistémica por choque cardiogénico. Si tenemos acceso a ecocardiograma, deberíamos pues confirmar el diagnóstico y dependiendo de esto, si es de hiperflujo pulmonar, hacer todas estas medidas antes de traslado y luego trasladarlo inmediatamente, dependiendo si es que es ductus dependiente o no, ¿no? Entonces, luego, si no contamos con el ecocardiograma, tenemos aquí los signos indirectos que nos podrían hacer sospechar de que es cardiogénico, ¿no? Pulso femoral débil, ausente, la palidez, oliguria, acidosis metabólica y ausencia de indicadores de sepsis, aunque estos a veces se interpolan, ¿no? Entonces, algo también curioso es de que el paciente que pues puede estar días con su conducto ahí permeable y hasta eso no dar signos y de un momento a otro el neonato deja de orinar, tiene signos de choque y no sabemos qué pasó. Ese es usualmente el paciente cardiópata, que de un momento a otro el ductus se cerró espontáneamente y pues no hay más que hacer en ese rato, ¿no? Entonces eso nos debe hacer sospechar en una cardiopatía. Si antes estuvo bien y se descartaron todo otro tipo de patología. Entonces el manejo inicial de neonato con sospecha de cardiopatía compleja, entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes del traslado, pues vamos a asegurar la vía aérea, que esté permeable. Si es un niño que, a pesar de que respira bien, de repente solo con un tipo de aporte de oxígeno, o si es necesario, intubarlo, ¿no? La termorregulación, todo desequilibrio electrolítico antes del traslado hay que regularizarlo, ver las presiones arteriales y perfusión. Entonces, la única intervención farmacológica con valor en una emergencia para el traslado y sin tener de repente un diagnóstico específico es utilizar las prostaglandinas a dosis baja. Iniciar con esas, ¿no? Entonces, ya les había dicho que el paciente que tenía muy poquito flujo pulmonar, porque puede estar atrésica, estrecha, ese tronco pulmonar, entonces tienen usualmente estos niños una cianosis severa, vamos a evitar los diuréticos, vamos a darle un buen aporte de oxígeno y bueno, y vamos a asegurar al conducto con las prostaglandinas antes de referirlo. En los pacientes con dependientes de conducto, pero para el flujo sistémico, a estos niños sí tienen espontáneamente pues datos de bajo choque inmediatos y muchas veces requieren antes de trasladarse con inotrópicos, ¿no? Si es que tienen datos de bajo gasto. Y además a estos niños sí se les hace restricción de volumen porque tienden a tener un edema de pulmón. Y corrección de la acidosis, ya sea metabólica o no. Ahora, creo que no les mencioné. Bueno, aquí algo importante que muchas veces se preguntan es, ¿a todos los pacientes intubamos o antes del traslado, no? La verdad es de que si el paciente no lo requiere, está con muy poquitas dosis de prostaglandinas, podría trasladarse sin ningún problema así. Sin embargo, cuando ya están utilizando dosis muy altas de prostaglandinas, no mejora la saturación, y a veces, pues como sabemos, uno de los efectos adversos de las prostaglandinas es las apneas, es mejor asegurar la vía aérea, ¿no? Entonces aquí las dosis bajas se puede empezar, incluso algunas literaturas mencionan de 0.02 hasta 0.1 microgramos kilóminuto,
para pues reabrir si estamos en los primeros días o para evitar de que se cierren, ¿no? Entonces muchas veces, como les decía, iniciamos con esto para reabrir y luego darle dosis de mantenimiento hasta de 0,01 microgramos kilo minuto. Puede ser suficiente. Entonces, aseguramos la vía aérea, ya sea con CPAP, muchas veces con eso se trasladan bien los niños sin necesidad de intubación, a menos de que hayan observado que o están a dosis muy altas y ahí sí, pues a veces es necesario realizar la intubación. Bueno, entonces las indicaciones para prostaglandinas, todo paciente que tenga datos de bajo gasto cardíaco con cardiomegalia, hiperflujo pulmonar y que sospechemos que está chocado por, por alguna interrupción del arco aórtico, coartación severa, crítica, entonces le podemos dar. Los RN cianóticos severos que no tienen diagnóstico también podría ser una indicación de prostaglandina. El paciente con tamizaje cardiológico positivo y con sospecha de conducto dependiente, pues se los puede iniciar antes de trasladarlo. Y bueno, el paciente para flujo pulmonar disminuido, dependiente, nosotros, ¿qué sospechamos aquí? Al paciente con radiografía de oligoemia, cianosis severa, y los pacientes que tienen características del síndrome de George, ¿no? De la delección 22U11, orejitas de implantación baja, la nariz ancha, puente plano y hipertelorismo, como los bebés duendecitos les dicen, ¿no? Después tenemos los pacientes dependientes de PCA para flujo sistémico, son todos los pacientes que podrían tener bajo gasto cardíaco, los pulsos disminuidos, ¿no? En las extremidades, hacen acidosis respiratoria, anuria, ¿no? Y las diferencias de las oximetrías, tanto pre y postductal. Bueno, aquí estaba el punto de la ventilación mecánica. También hay estudios donde han visto que muchas veces a neonatos sin necesidad de, antes de su traslado, requerir ventilación mecánica para proteger la vía aérea y que durante el traslado no tengan la necesidad de intubarlo, lo intubaron de manera profiláctica, por decirlo así. Pero hicieron el estudio y la comparación de los pacientes que llegaban sin ventilación mecánica. Muchas veces el ya intubarlo solo para el traslado de una manera profiláctica puede contribuir a que tenga sepsis futura, mayor riesgo de ventilación prolongada. Entonces, la ventilación se debería dejar a aquellos pacientes que realmente lo requieran y si estamos utilizando dosis como que altas de prostaglandinas. Si no, una manera no invasiva sería, bueno, el CPAP. Bueno, el manejo del shock cardiogénico es una manera de cómo reabrir el conducto, les decía, la infusión de prostaglandinas. Además también el tratamiento con fluidos, cuidados respiratorios, un soporte inotrópico y en los neonatos también otra manera de ayudar a la contractilidad cardíaca es ver el calcio cómo se encuentra, ¿no? El calcio iónico, a veces los bolos de calcio también nos ayudan antes del traslado y mejorar la contractilidad cardíaca, porque normalmente el miocito del neonato tiene poco reserva de calcio, entonces nos ayuda, es un buen mediador para la contractilidad. Entonces, si usamos nosotros inotrópicos, también le podemos añadir ahí calcio. Ahora sí, el manejo del choque de líquidos, ¿no? En los líquidos, un shock, pues, no cardiogénico, a todos les da como volumen, ¿no? En los cardiópatas, usualmente no damos directamente los 20 mililitros como es en la sepsis, sino aquí podemos darle los 10 mililitros por kilo. En una primera medida como de rescate sí podría ser de 10 a 15 minutos, pero si el paciente está pues chocado y a veces requerimos darlo, incluso hay unos estudios donde nosotros preferimos darlo como en media hora o en una hora. Y si es necesario, pues se puede repetir hasta 4 veces esto de la terapia con volumen. Luego el manejo de shock con aminas. Pues aquí está un cuadrito de cuándo debemos utilizarlo y cuántas dosis. Sin embargo, yo sé que en neonatología nosotros pues nos encanta utilizar un poco la dopamina. Sin embargo, para los pacientes que ayudan mucho para la contractilidad cardíaca, el primer inotrópico para el shock cardiogénico en la UCI neonatal, podríamos utilizar la dobutamina, ¿no? Que ya desde su efecto de 4 ya está haciendo dosis beta receptores, ¿no? Para la contractilidad. Además, también, si no tuviéramos al alcance, o no es lo primero que utilizamos en nuestro centro, el siguiente inotrópico para el paciente con cardiopatía congénita debería ser como la epinefrina, que a dosis
pues no, ya desde 0.05 tenemos ya una dosis tipo beta, ¿no? Ya solo tenemos aumentando las resistencias pulmonares y ya incrementamos a 0.3 microgramos kilo minuto. Puedo utilizar hasta en 5, pero con riesgo de producir pues hipoporción en dedos, pérdida de dedos, ya se ha visto, ¿no? Entonces, seguro sería de 0.05 a 0.3, ¿no? Y debería ser también una de nuestras primeras líneas antes de la dopamina, eh, utilizarlo antes del traslado si tenemos datos de choque en estos pacientes. Otro inotrópico que es muy bueno en algunas otras cardiopatías sería la milrinona, inhibidora de la fosfodiesterasa tipo 3. Sin embargo, es un medicamento que no lo tenemos en todo el país, e incluso lo tiene solamente algunos centros como San Borja y el Levosimendan, que también no está, por ejemplo, en San Borja y solo lo tenemos en INCOR, ¿no? Son fármacos que quizás prequirúrgicos, ya llegando al centro, se los puede utilizar, pero para el traslado, epinefrina, en su caso, sería muy bueno. Ahora, ¿por qué el diagnóstico prenatal es tan importante? Les mencionaba, la mejor opción para traslado de estos pacientes sería desde intraútero, para que nazcan directamente en un centro de alta complejidad y el traslado pues sea menos caótico, ¿no? Y como les mencionaba, los pacientes que nacen en otro tipo distinto, tipo que no sea el centro donde se le va a dar la cirugía o la intervención, y estos pacientitos llegaban hasta el 50% con algún tipo de lesión de órgano diana. Entonces, ¿qué debemos recordar para esto? Que los pacientes que tienen, pues, están azules, cianóticos y son felices, probablemente te da un paciente que tiene una cardiopatía crítica hasta demostrar lo contrario. Los pacientes con cardiopatías ductos dependientes para el flujo sistémico son los pacientes que de un momento a otro estaban bien y de pronto presentan a un tipo de shock. Y en esos pacientes debemos considerar pues la ventilación mecánica, diurético, inotrópico, restricción hídrica y corrección de la acidosis metabólica previo a su traslado. En los pacientes ductos dependientes para el flujo pulmonar, es decir, unas cianosis son severas, debemos evitar los diuréticos, vasodilatadores sistémicos y evitar la restricción hídrica, ¿no? En lo posible, si sospechamos de alguna cardiopatía compleja, evitar el oxígeno suplementario. Pero si está con prostaglandinas, lo tenemos a la mano, pues sí se puede utilizar, ¿no? Lo que debemos hacer, deberíamos ya nosotros ya empezar con la parte del diagnóstico prenatal para las cardiopatías clínicas. Igualmente, todos deberíamos hacer en nuestro centro el tamizaje cardiológico, ¿no? Que no es un oxímetro y nos ayudaría a, pues, a diagnosticar más rápido y hacer el traslado más oportuno. Como les decía, un tamiz y una auscultación, es decir, un examen físico, nos va a ayudar a tener una mayor sensibilidad, hasta el 95%, y especificidad casi del 100% de las cardiopatías complejas. Entonces, para esto del traslado importante, es algo que siempre consultan, es con cuánto tiene que saturar mi niño, ¿no? Si es una cardiopatía compleja de hipoflujo pulmonar, pues podría entre 75 y 85 bien para el traslado y no, de repente no con eso va a requerir el oxígeno suplementario. Obviamente si estamos sospechando de hipoflujo pulmonar, porque si estamos sospechando de un paciente ductos dependiente, pero quizás del flujo sistémico disminuido, en esos pacientes coartación crítica y ellos sí necesitaríamos una saturación más de 90. Entonces, hay muchos centros que no cuentan con ecocardiograma, el cardiólogo, ¿no? A la mano. Entonces, si sospechamos de una cardiopatía compleja, pues la mejor manera y segura de traslado es pues indicándole las prostaglandinas, ¿no? Y asegurando la vía aérea. Entonces aquí tenemos pues el traslado de vía terrestre, que dura más, puede ser más caótico y durante el traslado requerir alguna intubación, pero también tenemos el traslado aéreo, ¿no? El traslado aéreo, pues se hace aproximadamente entre los 6.000 y 7.000 pies, ¿no? Que es menor de los 1.500 y en estos pacientes sí es seguro siempre y cuando nosotros demos un buen adecuado soporte de oxígeno. Pues como vemos aquí en la tablita, mientras más vayamos a altura, menos fracción inspiratoria de oxígeno podemos tener y entonces produce una vasoconstricción pulmonar. Entonces, si nosotros con esto podemos evitarlo dándole un buen soporte oxigenatorio.
Y muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos trasladándolo y vemos que hay un tipo de mejoría o algo, se le puede decir al piloto algo que disminuye un poco la altura. Entonces, idealmente, ¿cuántas personas deberían trasladar a un paciente con cardiopatía compleja? Pues tenemos al médico intensivista, que debería ser el intensivista pediatra, que debería ser la cabecera de este traslado. Tenemos al terapista de la respiración, un licenciado que sea fisioterapista, que nos pueda ayudar con la parte de la ventilación, ya si se requiere algo mecánico, ventilación mecánica o no, tener a la mano también el ventilador de soporte, de traslado. Y el otro licenciado, enfermero, que nos va a ayudar en cuanto a las drogas, ¿no? Para darle los medicamentos. Entonces, idealmente son 3 personales de salud. Esta es una foto de un traslado del 2012 que hicieron al niño del Samur, si no me equivoco. Entonces, bueno, espero la plática haya sido provechosa. Recuerden que nosotros trabajamos para estas sonrisas, donde vemos niños cianóticos en algún momento que queremos que tengan mayor sobrevida, ¿no? Entonces, abierta a preguntas. Esto es todo. Doctora, muchas gracias por su ponencia. Tengo una pregunta, ya que mencionó usted cuánto es el porcentaje que podemos manejar en pacientes con hipoflujo y en los casos de pacientes con hiperflujo, ¿cuánto podríamos manejar de saturación para el traslado? Más de 90, si no, no es una cardiopatía de hipoflujo, es como normal, de un neonato, pues 90, Ah, ya, 92. más de 90 entonces. Y de todas maneras, entre los inotropos que son de elección, siempre la dobutamina a la cabeza, ¿no? Butamina y epinefrina, si no tenemos. Y epinefrina. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta por allí en el...? Al parecer no, no hay ninguna pregunta. Gracias, doctora Carolina. La vemos en la próxima exposición el día 7 de octubre. El día, disculpen, 8 de octubre, en el cuerpo médico quedan invitados. La doctora también va a estar hablando sobre falla cardíaca en pediatría. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta luego. Ahora sí, vamos a continuar con la última exposición, un tema bastante común también en emergencias, que son manejados tanto en lo que es la parte por medicina general y también por pediatría, ¿no? Que muchas veces nos enfrentamos pues a estos niños con crisis asmáticas. Voy a darle pase al doctor Juan Torres, quien va a estar dando la siguiente exposición, y posterior a ello ya viene la terminación del curso y los sorteos. El doctor Juan Torres es neumólogo pediatra, actualmente laborando en el Hospital 3 de Salud Chimbote. Realizó la subespecialidad en el Hospital Edgardo Rebrelati Martins. Así que le vamos a dar pase al doctor. Podemos ver su cámara, doctor, por si acaso. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la invitación a participar de este evento, por el Día de la Medicina. Bueno, el día de hoy, bueno, me han encomendado hacer un tema, ¿no? Que es básicamente criterios para lo que son el diagnóstico y tratamiento oportuno de estos pacientes que llegan a nuestras emergencias, ¿no? De nuestro nivel de resolución que tenemos. Contribuir también a la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Pediátricos que ya con exacerbaciones asmáticas de difícil manejo, y también contribuir a reducir las complicaciones y estancias hospitalarias, ¿no? Dentro del tema, bueno, he buscado, me he agenciado de algunas revistas, ¿no? Actualizadas para poder tocar el tema, ¿no? Entre ellas todo en el GINA, que ya creo que la mayoría conoce, revistas como el español Algema, ¿no?
hay revistas también de alergología de México, ¿no? Y algunas actualizaciones también británicas. Bueno, antes de hablar de exacerbación asmática, sería necesario saber primero, bueno, o recordar, mejor dicho, qué es el asma, ¿no? Que, bueno, como ya sabemos, es una enfermedad crónica, muy frecuente, ¿no? En nuestras emergencias, básicamente, y potencialmente grave si es que no es tratada adecuadamente y a tiempo. Bueno, el asma ya sabemos que provoca síntomas respiratorios, limitación a la actividad, y dentro de estas complicaciones que tenemos en el asma, si no son adecuadamente manejadas o controladas a tiempo, bueno, se producen exacerbaciones dentro de los cuadros. Los síntomas principales que tenemos que tener presentes, bueno, son las sibilancias, la dificultad respiratoria, la opresión torácica y la tos, ¿no? Que son los síntomas que estadísticamente son los que más se presentan y los que más se asocian a las exacerbaciones. Bueno, esto se asocia básicamente a varios puntos, ¿no? Básicamente a que el flujo de aire expiratorio es variable, y se asocia pues a broncoconstricción, a engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias, aumento de la mucosidad, edema, ¿no? Que es parte también donde el tratamiento que tenemos que dar y tenemos que brindar al paciente para evitar todas estas complicaciones. Bueno, dentro de la etiología, en realidad la etiología es múltiple, ¿no? Es multifactorial, y dentro de los cuales en las últimas guías se hace hincapié más en la parte genética y la parte ambiental, ¿no? Que son los, digamos, los factores más importantes dentro de todos los que se mencionan. El punto clave en el asma, bueno, es tratar la parte inflamatoria, ¿no? Porque dentro de ellos hay varias células incluidas, ¿no? Son efectoras de estos cuadros inflamatorios y hay múltiples mediadores, ¿no? Que hacen que el cuadro asmático sea muchas veces de difícil manejo o control. La inflamación en el asma es bien persistente, ¿no? A pesar de que los síntomas son episódicos, el asma es persistente, por lo general la inflamación está casi siempre presente, ¿no? Y se ve que no hay mucha relación entre lo que es la severidad del cuadro y la intensidad de la inflamación, ¿no? Porque no está todavía aún establecido cuál es la relación. Fisiopatológicamente, la exacerbación asmática básicamente es catalogada como un estrechamiento de la vía aérea y la obstrucción de flujo aéreo, que es característicamente reversible a comparación de repente a otras patologías que la obstrucción es fija, ¿no? Por ejemplo, como tenemos por ejemplo, los pacientes de repente con fibrosis pulmonar, ¿no? Otras patologías que de repente las obstrucciones son fijas y no son reversibles. Podrían también definirse como el estrechamiento de la vía aérea de pacientes que ante estímulos que resultan inocuos para pacientes normales, estos pacientes asmáticos o predispuestos a hacer cuadros asmáticos, les ocasionan muchos problemas que los llevan a la emergencia. Bueno, como ya hemos mencionado, en la fisiopatología hay bastantes factores predisponentes, desencadenantes, hay células directoras, moléculas, células efectoras, ¿no? Y bueno, he puesto un cuadrito ahí de lo que es de la sociedad mexicana, ¿no? De alergia básicamente, donde se pone en contexto el factor desencadenante más comunes y el mecanismo fisiopatológico, la célula efectora, ¿no? Que está incluida dentro de la etiología. En definiciones operativas para poder hacer esta exposición, bueno, el asma, como ya le dije, es una enfermedad heterogénea, caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias, con múltiples síntomas, ¿no? Que ya los he mencionado, dentro de los cuales lo más común, como yo lo dije, es sibilancia, la falta de aire, la opresión torácica, la tos. Y lo otro, las crisis asmáticas o exacerbación, que es el tema realmente, ¿no? Que básicamente son episodios dentro de estos cuadros asmáticos, son episodios de empeoramiento agudo o subagudo, ¿no? De los síntomas que ya he mencionado. Y puede también ocurrir hasta como un debut de enfermedad o en pacientes con diagnóstico ya previo y que están siendo tratados de asma, pero puede ser dentro del asma que no esté siendo controlado adecuadamente. Entonces, la exacerbación, como ya lo mencioné, es un empeoramiento agudo o subagudo de síntomas, ¿no? De un paciente asmático previamente diagnosticado o de un debut, ¿no? También se le puede llamar crisis, exacerbación o asma aguda. Los puntos claves para esta exacerbación asmática, bueno, es identificar básicamente factores de riesgo, evaluar la severidad de la crisis, el tratamiento, que es básico, el seguimiento y un plan de acción, que es donde se hace hincapié muchas veces en la parte preventiva, ¿no? Dentro de los factores de riesgo asociados al asma, esto está en la guía GEMA, en la última actualización, ¿no? Donde hay niveles de evidencia, ¿no? Para ciertos tipos de factores de riesgo, dentro de los cuales los que tienen un poquito más de peso, digamos,
en el estudio. Bueno, la obesidad dentro de los factores del huésped, la obesidad es una evidencia B, ¿no? Dentro de los que son factores perinatales, la prematuridad se menciona como que también es un factor de riesgo perinatal para hacer cuadros asmáticos. La lactancia materna o no lactancia, o la uso de utilización de fórmulas, también es un factor, digamos. El consumo de tabaco durante la gestación. He puesto ahí algunas cosas he mencionado, las he señalado, ¿no? Los que tienen un poco más de peso con respecto al resto de, digamos, de factores de riesgo, ¿no? Factores ambientales, fármacos, ¿no? Que son los factores de riesgo más importantes. Y dentro de los factores desencadenantes, bueno, los ambientales, y como le dije al comienzo, y los genéticos son los que más predominan, ¿no? Dentro de los ambientales, bueno, están los atmosféricos, ¿no? Los domésticos, y los hongos y virus, que son digamos, los microorganismos que más se asocian a los cuadros asmáticos, ¿no? Y sobre todo a las exacerbaciones. Hay factores también de riesgo para, eso fue lo de asma, ¿no? Básicamente para lo que son exacerbaciones asmáticas. El factor de riesgo, bueno, que al menos haya tenido una exacerbación grave en el año previo, es un factor de riesgo. Asistencia previa a la UCI, el uso excesivo de repente de beta-2, ¿no? Los síntomas persistentes, ¿no? O no controlados, la falta de adhesión al tratamiento, cuando los papás de repente llegan y nos cuentan que se le había dado tratamiento previo, pero no lo usan, o la técnica inhalatoria de repente corroboramos que no está bien aplicada, ¿no? Las pruebas de broncodilatadoras de repente positivas, ¿no? Y el paciente está sin tratamiento. Exposición a los alergenos, ¿no? De repente en la misma casa de repente tiene factores de riesgo que no han sido solucionados, exposición al humo de tabaco, comorbilidades que ya los he mencionado también como factores de riesgo, ¿no? Rinitis alérgica, alergia alimentaria, la obesidad misma, problemas psicológicos, ¿no? Entre otros factores. Dentro del cuadro clínico, bueno, hay síntomas y signos, o signos y síntomas. Los síntomas que podrían indicar una crisis asmática, bueno, ya lo he mencionado, tos, disnea, dificultad para hablar, alteración del nivel de conciencia. Y el examen físico, bueno, pues es múltiple, ¿no? Dentro de los digamos, hallazgos que podemos evidenciar, ¿no? Taquimia, uso de músculos accesorios, retracciones, ¿no? Sibilancias, ¿no? De repente, bradicardia, hipoxemia, ¿no? El diagnóstico de la exacerbación básicamente es básico, una buena historia clínica, ¿no? Una anamnesis, un examen físico minucioso, ¿no? Y las exacerbaciones representan un cambio básicamente en la función pulmonar, ¿no? Con respecto al basal. Si bien la función pulmonar es difícil hallarla de repente en un niño, de todas maneras es lo posible en un hospital al menos de referencia es necesario hacer espirometrías, ¿no? Que de repente en nuestra institución en niños es un poco viable hacerlo aún, ¿no? Bueno, la disnea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia del pulso, la saturación y la función respiratoria es fácilmente evaluable, ¿no? En una emergencia. Y para esto, en los últimos años, bueno, se han desarrollado numerosas escalas de valoración clínica, ¿no? Con el objetivo de básicamente catalogar o estratificar la gravedad de la obstrucción aérea, ¿no? Y poco han sido realmente de todas las tablas, ¿no? O scores que se han nombrado o han salido de repente publicadas, pocas han sido realmente las que se han validado y pocas son las que tienen validez hasta la actualidad. En la que mayormente uno usa en la emergencia y la que mayormente está validada es el score pulmonar, ¿no? Una herramienta sencilla, ¿no? Y utilizada. No obstante, tiene algunas limitaciones, ¿no? Que no ha sido validada en menores de 5 años, ¿no? No tiene poco peso, digamos, para hacer ese score, ¿no? Y niños que son con crisis muy graves tampoco no se puede valorar mucho el score. Y bueno, este score pulmonar, básicamente 3 parámetros valora, lo que es la frecuencia respiratoria, básicamente guiada por la edad, en mayores o menores de 6 años, con sus parámetros de frecuencia respiratoria, según la tabla. Las sibilancias, si están presentes o no, al final de la expiración, en toda la expiración o en ambos tiempos, ¿no? Y el uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, ¿no? Esta puntuación básicamente está incluida en un puntaje de 0 a 3, el cataloga como leve, de 4 a 6 de moderada y grave de 7 a 9. Y también hay un score pulmonar donde se incluye, ¿no? O se integra lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Donde si es que no hay una correlación entre la puntuación que nos sale al momento de valorar al paciente del ingreso y la saturación que vemos en la tabla,
se suele utilizar o se suele catalogar la gravedad de la crisis con el de mayor gravedad, ¿no? O sea, dándole más peso un poco a la saturación de oxígeno. Otra medida de valoración es la medida de evaluación respiratoria pediátrica, o PRAM, ¿no? Que se está usando mucho, ¿no? En muchas de las guías. Es un sistema de puntuación de 12 puntos, donde objetivamente se cataloga la gravedad. En otros países se usa mucho esto más que el score pulmonar. La ventaja es que se puede usar de 1 a 17 años. Y bueno, los parámetros que usa son un poco distintos de repente al score pulmonar. Son en realidad 5 parámetros, que es la saturación de oxígeno, las rotaciones supracostales, el uso del músculo escaleno, la forma de respirar, la entrada de aire y las sibilancias, ¿no? Y luego de esto, bueno, ya se da un tratamiento o manejo específico según la valoración de la tabla. Esta es la tabla, ¿no? Bueno, ahí están todos los parámetros. También la valoración es de 1 a 3, sino que la puntuación es de leve 0 a 4, moderada de 5 a 8 y severa de 9 a 12. Los diagnósticos diferenciales para asma, ¿no? No necesariamente esta exacerbación, hay un sinfín de patologías, enfermedades, ¿no? Respiratorias o no, que pueden simular una crisis asmática, ¿no? O una exacerbación. Dentro de ellos, bueno, tenemos, estas están las enfermedades no más comunes, acá también es otra tabla con las enfermedades, pero también nos menciona a la mano derecha, al lado derecho, las pruebas diagnósticas que nos harían de repente descartar, ¿no? Alguna otra patología que nos haga sospechar una patología distinta a la exacerbación asmática, ¿no? Los exámenes auxiliares, bueno, en realidad de inicio en las crisis asmáticas no se sugiere hacer de forma rutinaria una gasometría a menos que el paciente tenga una evolución tórpida o pase rápidamente de repente de una crisis leve a una severa. También el recuento leucocitario de un hemograma, por ejemplo, que a veces se suele hacer de forma rutinaria, tampoco se recomienda, digamos, en las diferentes guías, a menos que haya se esté sospechando alguna infección sobreagregada, ¿no? También se suele hacer este dosaje de electrolitos, básicamente por el potasio, por pacientes que de repente han estado en las últimas horas recibiendo dosis altas de salbutamol inhalado, nebulizado, ¿no? En lo que es imágenes, bueno, las radiografías de tórax son importantes, ¿no? Pero no hay que perder de vista que solamente se debería solicitar ante la sospecha de una complicación. Tampoco se debe pedir de rutina. Lo que está en color negro son las complicaciones, obviamente, que se pueden o se podrían visualizar a través de una radiografía, ¿no? Atelectasia, enfisema, neumotórax, neumomediastino, neumonía, ¿no? Solamente si se sospecha, se solicita, ¿no? Bueno, la insuficiencia respiratoria y paro respiratorio obviamente no, son complicaciones de la exacerbación, pero no son visualizables por una radiografía, ¿no? Dentro de las guías también hablan o se está postulando siempre ya en la parte preventiva el manejo según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva. Deberíamos enfocarnos en dónde estamos laborando, en dónde recibimos al paciente y dependiendo de eso también tomar medidas, tanto al ingreso como al alta, tomar medidas generales o preventivas. Dentro de ellas están pues los factores que ya he mencionado, ¿no? Bueno, evitar la obesidad, limitar la contaminación intradomiciliaria, evitar exposición a animales, sobre todo si hay algo concreto o algún antecedente de repente de un test de alergia, ¿no? Específico a algún animal o alguna capa de animal. Intervenciones multifacéticas, bueno, si mejora la ventilación, la humedad. La vacunación pediátrica también según calendario nacional vigente, también es una medida preventiva. El ejercicio físico, la educación familiar, la alimentación, el uso de inhaladores, la técnica inhalatoria, ¿no? Evitar el tabaquismo pasivo, el manejo de factores psicosociales, ¿no? Si estuvieran presentes. Y dentro de lo que es la terapéutica o el tratamiento, de las que son las exacerbaciones asmáticas, tiene objetivos, ¿no? Básicamente el primordial, lo más importante es revertir la obstrucción del flujo aéreo de aire, que debe ser de forma rápida, mediante la administración de broncodilatadores, que son los de primera línea, y la administración temprana de glucocorticoides, ¿no? Dependiendo en qué exacerbación estamos hablando, si es leve, moderada o severa. También el otro objetivo terapéutico es corregir la hipoxemia o la hipercapnia grave. La hipoxemia obviamente administrando el oxígeno, y hipercapnia básicamente revirtiendo lo que es la obstrucción del flujo de aire. Y el otro objetivo es reducir la probabilidad de recurrencia, ¿no? De que estos pacientes vuelvan a reingresar, ¿no? De repente a nuestros servicios de emergencia con un cuadro similar o peor que el previo, ¿no? Dentro de los medicamentos, bueno, se menciona la oxigenoterapia, ¿no? Que es algo
digamos, básico y lo tenemos en nuestros hospitales. Básicamente es brindarle al niño mediante cánula o mascarilla el oxígeno necesario. Estamos hablando sobre el nivel del mar de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, procurar que la saturación de oxígeno sea mayor de 92, ¿no? Y en alturas mayores a 2.500, el objetivo es mantener la saturación de oxígeno mayor a 85. El punto importante, aparte del oxígeno, obviamente, es los broncodilatadores, en este caso los beta-2 agonistas, en donde el salbutamol pues, es el medicamento más usado y el más recomendado en las guías, ¿no? Que es el de primera línea. La vía de administración del salbutamol, bueno, es la inhalatoria, la más recomendada. También obviamente hay la nebulizada, que también lo solemos hacer en nuestros hospitales, ¿no? Aunque se está dejando de lado un poco las nebulizaciones, una por las guías prácticas que se están publicando, y aparte que la pandemia también favoreció un poco al mayor uso de los inhaladores, ¿no? Y también esta pandemia favoreció que se hagan estudios, ¿no? Dentro de ellos para demostrar que los inhaladores eran tan o cuán efectivos que las nebulizaciones, ¿no? Y se llegó a varias conclusiones realmente, ¿no? Dentro de los estudios. En general, la eficacia medida mediante las escalas clínicas, la función pulmonar de oxígeno y la saturación de oxígeno, perdón, es similar en ambos métodos, tanto la inhalada como la nebulizada. La facilidad también en tiempo, ¿no? De administrar los inhaladores es más práctica que la nebulizada. Eso también favorece mucho que el paciente mejore, ¿no? No existe una equivalencia dentro de lo que son las dosis para más o menos decir tantos PAF es equivalente a las nebulizaciones, porque va a depender mucho digamos, con qué está recibiendo oxígeno, de repente mascarilla, cánula, bolsa, ¿no? Entonces va a depender mucho de esos cuadros. Los estudios excluyen también los niños con crisis asmáticas graves, ¿no? Entonces también no se ha podido definir si es que los niños con asma grave o con crisis con exacerbaciones graves se favorecerían de repente solo de inhaladores, ¿no? Entonces ahí hay una controversia en decir si los pacientes solamente con asma grave deben recibir nebulizaciones y no los moderados, por ejemplo, ¿no? También en las guías se muestra a favor de los inhaladores porque es más fácil también para los padres, ¿no? Sacar a un niño de repente de una exacerbación leve de la crisis, ¿no? Entonces, por ahí es algo más práctico, que de repente no se usa mucho en nuestra realidad porque los papás suelen ir a las emergencias, ¿no? Requiriendo nebulizaciones antes que inhaladores. Las dosis, bueno, después las vamos a mencionar. Y acá les voy a, después en la siguiente diapositiva, hay un estudio, ¿no? Que se publicó en el 2018, pre-pandemia, es el Pediatric Pulmonology, ¿no? En donde básicamente se hace un ensayo clínico, ¿no? Aleatorizado, en donde se comparan estos dos tipos de instrumentos, digamos, de administración de beta-2, las nebulizado y el inhalado, ¿no? Con ciertos parámetros que se siguieron. En las nebulizaciones el salbutamol a dosis de 0,15 por kilo, en la parte inhalada 2 PAF cada 10 minutos, ¿no? Más bromuro, y que dentro de la primera hora recibieron metilprednisolona y sulfato de magnesio, ¿no? ¿Y a qué llegaron en conclusión, digamos? Si ven en la parte que es sombreado de color rojo, en la parte dice el score pulmonario se mantuvo dentro de las primeras 60 minutos, 90 y 120 hasta las 4 horas, se mantuvo este score pulmonario menor que los pacientes que fueron nebulizados. En lo que es la saturación de oxígeno, de igual manera, entre las primeras 4 horas la saturación de oxígeno fue mejor que los pacientes que fueron nebulizados, y en la parte también de la frecuencia cardíaca de igual manera. Y la estancia hospitalaria también se redujo, ¿no? Con los pacientes que fueron o recibieron inhalación y no nebulización, ¿no? Es un estudio del 2018, y hay un estudio también reciente, no sé si lo he colocado acá, en donde también menciona que post pandemia, y se usa un estudio a raíz de eso, que la mayoría de pacientes fueron inhalados, ¿no? Durante la pandemia, y no se vio mayor recurrencia de cuadros, ¿no? A diferencia de otros años. Y claro, obviamente se excluyen algunos tipos de pacientes, ¿no? Que de repente, por otros factores, fueron mejor controlados durante la pandemia. Bueno, en lo que es beta-2, en crisis asmáticas leves, bueno, la terapia suele ser durante la primera hora para valorar si es que la crisis sigue siendo leve o pasa a ser moderada.
Normalmente en las crisis leves deberíamos usar el beta 2, obviamente, de 2 a 4 PAF, es el promedio más o menos, que es con aerocámara, cada 10 minutos durante la primera hora. Si durante la primera hora hay reversión, bueno, se le da de alta, donde está sombreado de verde. Y también en las guías menciona que el paciente que se va de alta luego de una crisis asmática leve no debería recibir menos de 10 días o 14 días de beta 2 inhalado, ¿no? A menos que se garantice de que el paciente va a ser revaluado dentro de las 72 horas. Si que no tenemos esa certeza, de repente si el paciente viene de repente de algún otro puesto de salud, de periferia, hablando de nosotros, de repente los que trabajamos en Salud 3, ¿no? Si no garantizamos que ese paciente va a ser revaluado durante las 72 primeras horas, mejor es dejarlo con un beta 2 de mantenimiento, ¿no? De 10 a 14 días. Y si es que no mejora, bueno, ya se pasa a lo que es la PASPE moderada. La crisis asmática moderada es similar a la primera, es una hora también, sería la segunda hora, pero ahí se pasa o se aumentan los números de PAF, de 4 a 8, que es el promedio de PAF que se suelen usar en las crisis moderadas, que es cada 20 minutos por una hora, o también se puede usar nebulizado, ¿no? Cada 30 minutos. Si que hay mejora, de la misma manera, se da de alta y si se garantiza la revaluación en 72 horas, se le da un mantenimiento y si no, se le tiene que dar 10 a 14 días. Si no, pasa a ser, y si no mejora, obviamente pasa a ser una crisis asmática severa. En las severas, obviamente, ya los números de PAF aumentan también, de 6 a 10, que es el tope que se suele usar en niños, y también, o se puede usar nebulizado. Aquí sí las guías son un poco más claras en este aspecto, usar de forma nebulizada en pacientes con crisis asmáticas severas, ¿no? En lo que son corticoides, básicamente las guías mencionan con prednisona o prednisolona a 1 a 2 miligramos por kilo día, con un tope de 60 miligramos, y en crisis severas sí se administra o hidrocortisona o metilprednisolona, ¿no? Dependiendo también de nuestro nivel de resolución. Ahora, hay una pregunta que se hicieron en varios estudios, que estos son los medicamentos que más usamos o se mencionan en las guías pediátricas, pero también se hizo una pregunta a nivel internacional diciendo por qué no usar dexametasona, ¿no? Y se hizo un estudio, ¿no? Un metaanálisis, un estudio, una revisión sistémica, ¿no? En donde se comparó la dexametasona versus la prednisona o la prednisolona, y llegando en conclusión de que la dexametasona era tan igual o efectiva, sobre todo en pacientes para evitar recaídas, ¿no? Pero la dexametasona se dejó, digamos, de usar, o se relegó a un segundo puesto, se puede decir, ¿no? De opción, solamente para pacientes que de repente no toleraran la prednisona o la prednisolona, ¿no? Acá está el estudio donde dice que en las readmisiones no hubo mayor diferencia, se podría usar dexa o prednisona tranquilamente, pero básicamente está enfocado para pacientes que de repente durante la primera hora de la crisis no toleren el corticoide como es la prednisona, se puede usar dexametasona, sea vía oral o intramuscular. Esta es una revisión Cochrane, por ejemplo, ¿no? En donde también hace una comparación de los corticoides vía oral o intramuscular, y la conclusión sigue siendo la misma, ¿no? Que la eficacia de vía oral es tan igual de efectiva que la intramuscular y hasta la misma endovenosa, mientras el paciente tolere, obviamente. Y en esta revisión también se hizo la comparación intramuscular, solamente se comparó la dexametasona intramuscular, y obviamente lo que estamos hablando de vía oral es la prednisona, llegando a la misma conclusión, son igual de efectivos, ¿no? Y obviamente, mientras el paciente tolere, intentemos siempre la vía oral. En las crisis asmáticas leves, bueno, el corticoide vía oral es el de elección, y los que ya mencioné, prednisona, prednisolona, y para pacientes que no toleran, dexametasona vía oral, o en todo caso, intramuscular. En las moderadas, bueno, el corticoide sistémico, ¿no? En las crisis moderadas o severas, el corticoide sistémico, que sería la hidrocortisona según los guías, o la metilprednisolona, si es que la tuviéramos, y si nuestro nivel de resolución así lo permite. En lo que son anticolinérgicos, bueno, lo más conocido que tenemos es el bromuro dipatropio, que está básicamente indicado en crisis moderadas y severas, ¿no? La vía de administración, bueno, nuestra realidad lo permite como vía inhalada, ¿no? Y los números de PAF básicamente está guiado por peso, ¿no? En menores de 20 kilos, 4 PAF como máximo, y más de 20 kilos, 8 PAF, ¿no? Esto se da en ciclos de cada 20 o 30 minutos inicialmente, y después de 4 a 6 horas. Y esto se debe mantener
mientras dure la crisis moderada o severa, o si que se quiere dejar en mantenimiento máximo hasta 48 horas. No tiene sentido dejar un paciente acompañando al beta 2, el bromuro, durante toda la crisis o durante todo el proceso hospitalario de observación. No tiene sentido dejarlo con el bromuro, ¿no? Ni menos al alta, ¿no? En crisis moderadas, por ejemplo, se considera administrarlo junto al salbutamol. En la severa, obviamente, con más razón, como les digo, hasta un máximo de 48 horas o al término de solucionado el problema severo, ¿no? El sulfato de magnesio es otro medicamento que suele ser usado en crisis moderadas o severas. La administración de sulfato de magnesio endovenoso es durante la primera hora, básicamente, de ingreso al hospital, si el paciente llega directamente con una crisis moderada o severa, ¿no? Y básicamente, si es que potencialmente va a recibir asistencia ventilatoria. La vía intravenosa también es la más eficaz. Hay unas guías que mencionan la vía nebulizada también de lo que es el sulfato de magnesio, ¿no? Y acá está una revisión justamente de lo que es el sulfato de magnesio endovenoso, ¿no? Y versus el inhalado. Este estudio es de 13 revisiones Cochrane, donde hay 17 estudios de ensayos clínicos, ¿no? En donde se hicieron diferentes intervenciones pediátricas, ¿no? Donde se comparó básicamente en pacientes que estaban con salbutamol y bromuro y no respondían al tratamiento y se les agregó el sulfato de magnesio. En conclusión, lo que básicamente en el estudio menciona es que solamente se reduce con el sulfato de magnesio, se reduce la estancia hospitalaria y el riesgo de repente, si es que tengo una crisis moderada, a llegar a una crisis severa. Este de acá también es un estudio comparativo de entre las primeras 24 horas. Eso fue un estudio grande, el estudio de 2 a 17 años los pacientes, 818 pacientes, en donde comparó básicamente las primeras 24 horas de hospitalización o en observación pediátrica y pacientes que no respondían al salbutamol y corticoides inicialmente, ¿no? Se hizo lo que es el sulfato de magnesio nebulizado y se vio que no modificaba en realidad el curso de la enfermedad cuando era sulfato de magnesio nebulizado, pero más sí el endovenoso sí reducía la estancia hospitalaria, ¿no? Esto, bueno, dentro de las 72 horas, igual de la misma manera, el nebulizado en pediatría aún no hay estudios concluyentes que avalen, digamos, su uso, sulfato de magnesio nebulizado, pero el endovenoso sí, ¿no? Por lo menos reduce la estancia hospitalaria, acorta el tiempo de enfermedad severa, ¿no? Y sobre todo que evita en muchos de los casos un porcentaje bajo, pero que para nuestro caso en niños es muy importante, ayuda a que las crisis no lleguen de repente a ser tan severas o evite la ventilación mecánica, ¿no? La dosis básicamente es de 25 a 75 miligramos por kilo, se suele pasar en 20 minutos, en bolo, se puede repetir dentro de las primeras 4 horas, ¿no? Otros fármacos, bueno, la adrenalina, que es básicamente cuando hay fallo respiratorio inminente, ¿no? El salbutamol endovenoso no está en nuestra realidad para crisis severas, ¿no? Como es la respuesta a la terapia inhalatoria y administración de sulfato. La minofilina que se usaba, no está recomendada en las guías, está como de segunda línea, se trata de evitar por los efectos adversos, y la ketamina básicamente para pacientes que se creen que van a llegar a ventilación mecánica. El soporte ventilatorio, bueno, puede ser invasivo o no invasivo, ¿no? Por lo general tratemos de que sea lo más, en niños no invasivo, ¿no? Lo que es el CAF, ¿no? De repente el CPAP, ¿no? Y en pacientes que ya tienen asma de riesgo vital, bueno, son pacientes que se ameritan hacerles interconsulta UCI, manejo ventilatorio, ¿no? Más especializado. Hay factores de riesgo para padecer crisis vital de asma, ¿no? Básicamente hay relacionados a la crisis de asma, crisis actual de instalación rápida, pacientes que de repente de ingreso a la emergencia, a la valoración aparentemente es una crisis leve, moderada, y rápidamente pasan, la evolución no es la adecuada, es tórpida, y pasan rápidamente una evolución tórpida y es una exacerbación severa, ¿no? Entonces es algo rápido, dentro de la primera hora. Las crisis que pasaron o motivaron consultas de ingresos, múltiples consultas a los servicios de emergencias, para eso está el historial de las historias clínicas, ¿no? Que están digitalizadas, las hospitalizaciones frecuentes en el año, los episodios previos a ingresos a UCI son importantes preguntarlos, relacionados con la enfermedad, básicamente la ausencia de control, ¿no? El abuso de los beta 2, no, los papás te cuentan, ¿no? Te dicen, no, doctor o doctora, mi niño constantemente está ingresando por el mismo cuadro, ¿no? En el mes viene casi mensual, ¿no? A pesar de haberle de repente
ya sugerido un tratamiento especializado o tratamiento con algún tipo de controlador y no lo usan, ¿no? En resumen, de lo manejo de las crisis, básicamente desde la crisis o exacerbación leve, ya lo mencioné, es el manejo de primera línea es el beta 2 y los corticoides orales, ¿no? Básicamente, y esperar que un score sea obviamente menor de 3, ¿no? El score pulmonar, que es lo que más usamos. Si no hay mejoría, bueno, obviamente pasa a ser una crisis moderada, en donde ya el uso de beta 2, como ya le mencioné, es de 6 a 8 PAU más o menos en promedio, cada 20 minutos, y ya se puede postular usar ya el sulfato de magnesio, ¿no? Como medicamento de segunda línea de manejo, ¿no? Como le digo, aparte de los corticoides, obviamente, que hasta este punto de moderado todavía se pueden todavía insistir en la vía oral, si es que tolera, y como le digo, como segunda opción está la dexametasona intramuscular, o vía oral en caso de pacientes que de repente no toleren el medicamento como la prednisona, ¿no? Y en las exacerbaciones severas, básicamente se agrega el punto de lo que son corticoides endovenosos en vez de vía oral. Se sugiere, ¿no?, que los corticoides sean ya sistémicos, ¿no? El manejo sigue siendo similar con el sulfato, el beta 2, que ya se aumenta el número de PAF, el bromuro de hipatropio, que también siempre va acompañado. Y bueno, obviamente aquí ya hay un llamado, ¿no?, ya a la UCI, ¿no?, para un manejo especializado con ventilación mecánica probablemente, si es que la ventilación no invasiva fue inefectiva o de repente no está a nuestro alcance, ¿no? Ese es el resumen de las 3 tablas que le acabo de mencionar, ¿no?, donde está todo el manejo de crisis. Esto es sacado un resumen de Gina y de lo que es GEMA, que es de España. Acá están los medicamentos y las dosis pediátricas que se suelen usar de primera elección, ¿no? El salbutamol, el anticolinérgico como el bromuro, los glucocorticoides y sus dosis, ¿no? Y los inhaladores también, que también hay guías que recomiendan corticoides inhalados, ¿no?, para manejo de crisis, aunque eso todavía no está validado todavía o no está estandarizado. En lo que son criterios de referencia y contrarreferencia, básicamente en la referencia, crisis asmáticas que no respondan al tratamiento inicial, asma de riesgo vital y sus riesgos y sus factores de riesgo que ya mencioné, las presencias de reacciones adversas graves de repente al tratamiento habitual, ¿no?, como estamos nebulizándolo, inhalándolo al paciente y de repente tiene alguna crisis, un efecto adverso, ¿no? Las contrarreferencias, esto es importante hacer hincapié en las contrarreferencias, dependiendo de dónde estemos laborando, que debemos garantizar que la contrarreferencia sea a un lugar en donde se garantice que el paciente que está saliendo de repente de nuestra observación pediátrica, el paciente vaya a un sitio de contrarreferencia y sea reevaluado realmente dentro de las primeras 72 horas. Si no garantizamos eso, es muy probable que nuestro paciente vuelva a recaer o vuelva a reingresar, ¿no? Los criterios de alta, bueno, el score pulmonar, que es lo que más se usa, menor de 3 por más de 1 hora en forma continua, adecuada tolerancia oral, y básicamente en lo que es ya la guía GINA, en la última, después de post-COVID y previo también ya se mencionaba esto, que es muy importante que el paciente que sale de alta tenga un plan de acción, un plan por escrito, ¿no? Que el papá hay que decirle de forma muy clara lo que tiene el paciente, el uso de inhaladores, en este caso el beta 2 para rescate, la técnica inhalatoria, si es que es posible en nuestras emergencias, que en nuestra realidad que es un poco difícil realmente, en lo posible se debería el paciente ir ya con su medicamento controlador o corticoide inhalado, si es que así lo requiere. Obviamente por la cantidad de pacientes es un poco difícil o poco viable a veces hacer ese tipo de repente de sugerencias, ¿no?, en nuestras emergencias, pero es lo que se recomienda, ¿no?, en las guías, ¿no?, que el paciente debe tener un plan de por escrito, verificar la técnica inhalatoria y hacer hincapié bastante en los signos de alarma, la necesidad de control, ¿no?, y la educación de los factores de riesgo y posibles desencadenantes que el paciente tiene que tenerlos bien presentes. El pronóstico, bueno, con un tratamiento adecuado y el seguimiento de las recomendaciones ya mencionadas, los pacientes con crisis asmáticas suelen tener un buen pronóstico y bueno, y los pacientes normalmente hacen su vida de la forma más normal, como un niño eutrófico, digamos, no tiene ningún inconveniente, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Voy a proceder aquí hay un par de preguntas en el chat. Mencionan, la dosis mínima del salbutamol en nebulización son 10 gotas para los pacientes menores de 1 año.
Perdón, no escuché. 10 gotas en menores de un año. 10 gotas en menores de un año la dosis de salbutamol. Mínimo son 10 gotas. Sí, 8 o 10 gotas se suele usar, ¿no? De 8 a 10 gotas. gotas en menores Sí, de un año. sí. Ok, ok. Bueno, eso no es asma propiamente dicho, ¿no? Pero es una pregunta por el uso del salbutamol. Mencionan aquí en su nosocomio alguna experiencia con el sulfato de magnesio nebulizado. ¿Es lo mismo que se utiliza por vía endovenosa, el mismo sulfato de magnesio? Hay una presentación, bueno, normalmente en las guías se menciona que es el mismo, ¿no? Pero hay un sulfato de magnesio que, si no me equivoco, en Argentina, que viene especialmente para nebulizar, ¿no? Pero, como le digo, no, en niños al menos no se ha validado todavía, ¿no? O sea, todavía podríamos tenerlo como una opción muy lejana, ¿no? En caso Sí, de muy que no haya lejana. respuesta de nada. Sí, sí, sí. Hay estudios, ¿no? Ya se están haciendo estudios sobre eso, pero se ha visto que al ver que no hay mayor eficacia sobre la endovenosa, no, todavía no se recomienda dentro de las guías, ¿no? Entiendo. Muchas gracias, doctor Juan Torres. Gracias por esta exposición, que ha sido también bastante refrescante para nosotros. Y bueno, damos por finalizado el curso. Voy a dar pase a la doctora Carmen Altamirano para que podamos proceder al finalizar el curso. Antes de ello, me están haciendo recordar que vamos a hacer sorteo.